En este nuevo video yo quiero compartir con ustedes que me dan el privilegio de tener esta interacción sobre un tema, como decimos, tan importante, tan relevante, pero siento que a veces poco comprendido y también con una escasa o tergiversada idea de lo que ella debe ser. Nos referimos a la educación. Tal vez, como decía en algún momento, la educación es un proceso que ha sido secuestrado por segmentos de la sociedad, por intereses, al extremo que quien debe ser el objeto y sujeto de ese proceso educativo ahora se ha convertido en un rehén del mismo. Me refiero en esto que la persona, el ser humano, es el objeto y sujeto de la educación. Esta entendida como un proceso que tiene por objeto la transformación de la persona. Porque es a través de la educación que nosotros podemos tener ese crecimiento, ese desarrollo permanente, constante. De hecho, y por esa razón es que quiero abordar el tema de la educación y verlo como aquel proceso que tiene que ver con la transformación, con el desarrollo, con el camino que nos permite, como decía Sócrates, al logro de la plenitud. Y quiero mirarlo, tal vez dividirlo en tres segmentos, que es la educación como un derecho visto de la ley, de la normativa, tanto nacionales como internacional. Por otra parte, la educación como vista desde el estado del arte académico, que han dicho algunos, a mi entender, nuestros mejores pensadores, los más equilibrados dentro del ámbito de lo que debe ser la educación. Y como un tercer elemento o un tercer video va a ser la educación vista desde la sociedad y la cultura. En este primer video entonces yo quiero mirarlo desde lo que tiene que ver con la educación como un derecho humano. Y tal vez lo más importante sería partir por esa trágica historia, esos trágicos acontecimientos que se dieron en la Segunda Guerra Mundial, donde después de constituirse una catástrofe universal, fundamentalmente para Europa y lo que tiene que ver con el Asia Central, la sociedad no ha sufrido una situación más compleja, más dura, donde se haya presentado mayormente la indignidad del ser humano como lo que fue la Segunda Guerra Mundial. En ese momento, tal vez una de las grandes cosas que hoy tal vez no está tan cristalizada, que debíamos destacar era precisamente lo que tiene que ver con la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Que después de esa catástrofe, ¿qué ocurre? Pasa que los países vencedores, porque la historia la escriben los países vencedores, tomaron la decisión de examinar todas aquellas cosas que habían conducido a esa Segunda Guerra Mundial y llegaron a la conclusión de que eso no podía volver a pasar. Y en 1948 entonces se da lo que es la Declaración de los Derechos Humanos, donde los países firmantes en el momento y lo que se adhieren posteriormente llegan a acuerdos de garantizar los derechos de la persona, como el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a una nacionalidad, el derecho, derechos que tienen que ver con, valga la redundancia, garantizar esa estadía en este hermoso planeta, en este suelo de cada ser humano.
En esos derechos aparece el derecho a la educación. Y precisamente en el artículo 26 de esa Declaración Universal de los Derechos Humanos se establece textualmente lo siguiente. Y dice, artículo 26, toda persona tiene derecho a la educación. Obsérvese, porque es un derecho inalienable, ese es un derecho concomitante con la vida humana. También se establece como un derecho habilitante, porque a través de la educación podemos acceder a otro derecho, como el derecho al trabajo, el derecho a la recreación, a todos los derechos que consagra esta declaración. Entonces dice este artículo 26 que la persona, dice, toda persona tiene derecho a la educación. Y sigue diciendo que la educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria, la instrucción técnica, pero en un segundo elemento este mismo artículo 26 señala lo siguiente, que es importante. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad. Escúchese, el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a la libertad fundamental. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque aquí se marca para qué es la educación, cuál es el objetivo de la educación y reafirmo para el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a sus libertades fundamentales. Miren que no hace hincapié el trabajo, no hace hincapié a la economía, no hace hincapié en nada, sino que se centra en el ser humano, pero sigue diciendo, fortalecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos y religiosos, y promoverá el desarrollo de la actividad de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Mire, para el mantenimiento de la paz. Y esto está consagrado. Panamá es un país, y todo en nuestra América, los países casi todos son firmantes, dignatarios de esta Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pero esto es un elemento de la declaración. Luego podemos ver también el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que frente al derecho a la educación, porque también lo consagra en este pacto, también lo consagra, si nos vamos al artículo 13 de ese pacto, nos establece lo siguiente, y lo resalto. El artículo 13 del pacto reconoce el derecho de todos a la educación. Miren, igual o reza de unas palabras menos, pero el fundamento es el mismo de lo que plantea el artículo 26 de la Declaración de los Derechos Humanos. Y sigue diciendo, esto se dirige hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad. Obsérvese. Por favor, permítame recalcar esto. El pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad. Porque es que la educación como derecho nos permite el autodescubrimiento. Nos permite aprender para nosotros, para desarrollarnos, porque nos constituimos en objeto y sujeto de la educación. Y sigue diciendo ese hermoso artículo 13 de esta norma supranacional, dice, y ayudar a todas las personas para participar efectivamente en la sociedad. Pero mire, estimado amigos y amigas, hay otra norma supranacional que es la Convención Americana de los Derechos Humanos, llamado el Pacto de San José, que en su capítulo 3
que nos habla sobre los derechos económicos, sociales y culturales, en su artículo 26, qué coincidencia, en su artículo 26 hace señalamientos interesantes y mandata a todos los países firmantes de esta convención lo siguiente. Dice, los estados partes se comprometen a adoptar providencias tanto a nivel interno como mediante la cooperación internacional, especialmente económica y técnica, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas y sociales sobre educación. ¿Me copió? La plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura contenida en la Carta de la Organización de los Estados Americanos. Bueno, como que los Estados Americanos atienden otras cosas, pero un día nos la secuestraron. Permítanme, y con el perdón de aquellos que conviven en otras latitudes, y no en la tierra ismeña, la tierra panameña, venirme a lo que implica nuestra realidad en Panamá. El artículo 91 de la Constitución Política de la República de Panamá establece, en concordancia con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en concordancia con el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y en concordancia con la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, en su artículo 91, nuestra Carta Magna Nacional, la ley suprema de todos los panameños y de los que conviven aquí, en su artículo 91 señala: todos tienen derecho a la educación y la responsabilidad de educarse. El Estado garantiza y dirige el servicio público de la educación nacional y garantiza a los padres de familia el derecho de participar en el proceso educativo de sus hijos. Pero al renglón siguiente, párrafo siguiente de este artículo 91, que a mí me encanta, por cierto, dice: la educación se basa en la ciencia, utiliza sus métodos, fomenta su crecimiento y difusión y aplica sus resultados para asegurar el desarrollo de la persona humana y de la familia. Obsérvese, copie, estimado amigo. Copie esto, le digo, para asegurar el desarrollo de la persona y de la familia, al igual que la afirmación y fortalecimiento de la nación panameña como comunidad cultural y política. Yo no puedo dejar sin mirar el artículo 92 de esta Constitución panameña. Y dice el artículo 92: la educación debe atender el desarrollo armónico e integral del educando dentro de la convivencia social, en los aspectos físico, intelectual, moral, estético y cívico, y debe procurar la capacitación para el trabajo útil en interés propio y en beneficio colectivo. Si nosotros nos vamos a la Ley Orgánica de Educación, en su artículo número 1 desarrolla este principio que planteamos en el artículo 91 de la Constitución. Queda establecido, entonces, uno, que la educación es un derecho. Es un derecho concomitante con la vida humana. Es un derecho inalienable. Es un derecho habilitante. Y tiene por objeto el desarrollo integral de la persona. Por favor, no el desarrollo de la economía. No el desarrollo de otra cosa. Está apuntando hacia la persona. El no atender eso sería la violación más profunda que podríamos hacerle al ser humano. La violación de su derecho.
porque a través de la educación yo me transformo. A través de la educación me permite acceder a otros derechos, como el derecho al trabajo, el derecho a la salud, el derecho a una vivienda, el derecho al vestuario, el derecho a la recreación, en fin. A través de ese derecho que es habilitante, me permite acceder a otro. Tengo la percepción, y en el tercer video, en esta línea, lo vamos a comprobar, que la educación ha sido secuestrada. Que hoy, desde el punto de vista legal, la educación ha sido el ser humano, la persona que es la sujeta del proceso educativo, se ha convertido en un rehén o en una rehén del sistema. Y no el sistema en un servicio que le brinda al educando. En un segundo video vamos a mirar este derecho a la educación desde la perspectiva del estado del arte. ¿Qué dicen algunos pensadores desde la antigüedad hasta lo clásico referente a lo que debe ser la educación? Vamos a encontrarnos en el siguiente video, enseguidilla de lo que estamos planteando aquí, la educación como un proceso de transformación de la persona.